digamos esto de alguna manera tiene mucha influencia cuando firmamos el Pacto Global de las Empresas de Servicios Públicos en Andesco. Entonces, a partir de eso, Andesco empieza a promover el premio a la responsabilidad social empresarial, y en el año 2006 nosotros nos presentamos en el 2007. Nosotros no quedamos de nada. Y yo quedé como inquieto con eso. Y empezamos como a visualizar de que nosotros hacemos muchas cosas, pero no se visibilizan. Digamos, es como un salpicado de cosas. E identificamos que era bueno trabajarle al tema de gobierno corporativo. Entonces empezamos a mirar qué estábamos avanzando o qué teníamos de gobierno corporativo, y encontramos un código de conducta desactualizado, encontramos con muchas cosas desactualizadas, pero además identificamos que era importante que nuestra gente se sintiera orgullosa de la empresa. Era un poco como buscar rescatar lo que era credibilidad de empresa, y enfocamos en ese momento hacia la parte de gobierno corporativo. Pero además en ese momento identificamos que hacíamos muchas cosas, pero no impactábamos de pronto de manera visible por ese. Es una empresa grande que de alguna manera hemos tratado de muchas islas unirlas para que sea como un gran continente. Entonces, después empezamos a trabajar como qué hacíamos en la parte ambiental, en la parte con la gente, en la parte con las comunidades, como identificar nuestros diferentes grupos de interés, y cómo empezar a generar canales de comunicación y cómo visualizar qué hacíamos. Y hicimos una gran matriz donde pusimos como los principios del Pacto Global y los objetivos del milenio, y en esa gran matriz pusimos en los cajoncitos como los diferentes, los diferentes objetivos del milenio o principios del Pacto Global en donde le tocaba. Y claro, llegó un momento en que nos dimos cuenta de que era una cuestión inmanejable, y empezamos como un poco como a sincronizar y más que consolidar, como juntar programas y proyectos que estuvieran apuntando más a los objetivos del milenio. Entonces nos hicimos una pregunta en donde ¿somos ambientalmente responsables o somos legalmente responsables? Entonces empezamos como a confrontarnos también frente a qué es ser socialmente responsable. Y ahí identificamos que es todo aquello que esté por fuera del core del negocio y que complemente, digamos, las acciones del gobierno para reducir la brecha en términos de diferencias sociales. Y en ese sentido empezamos como a trabajar. Entonces, después dijimos que esto tiene que estar articulado, y empezamos a ver de qué forma nuestro plan general estratégico impactaba allá arriba. Y empezamos a formular lo que debiese ser nuestro modelo de gestión empresarial. Y ahí nos dijimos, nuestro modelo de gestión empresarial debe ser un modelo de gestión que, sobre la sombrilla de los objetivos del milenio y los principios del Pacto Global, de alguna manera nosotros impactemos en él. Y ahí identificamos los principios y los objetivos, y empezamos a mirarlo acá. Y en ese ir como moldeando, identificamos como 4 acciones fundamentales en términos de responsabilidad social asociados al Pacto Global. En el tema de dificultades está el hecho de cómo configurar la responsabilidad social empresarial en una empresa pública que es vigilada por todos los lados, que cualquier peso, cualquier cosa que hace la empresa pública
es objeto de cuestionamiento por la Contraloría, por el que sea. Entonces, ¿cómo defender uno, digamos, esas acciones de responsabilidad social empresarial desde el papel de lo público? Digamos que eso es como la dificultad y el miedo al que se enfrenta mucha gente al querer hacer algo y decir, oiga, pero es que la plata de la empresa es solamente para el ente de control, es para, en el caso de la empresa producto, es para tubo, para infraestructura y para no sé qué. Entonces es como cómo romper esa línea del control público, del recurso público en una empresa que puede hacer responsabilidad social empresarial desde lo público. Yo creo que fue cómo lograr aglutinar el poco de accióncita chiquitica porque digamos y cómo sincronizar, que todavía digamos tenemos que recorrer un camino. En términos del gobierno corporativo hay que trabajar bastante lo que es la parte de valores y conducta. Tenemos unos gestores de ética en donde se está trabajando todo el tema de fortalecimiento del tema de conducta, de cultura de valores. En eso hay que caminar. Ha sido muy satisfactorio hacer evidente que precisamente siendo públicos, nuestra función no es solamente cumplir con lo misional y llevar el agua a todas las partes de Bogotá, sino evidenciar cómo nosotros aportamos digamos, al desarrollo de otras, digamos, como otras líneas de acción en el desarrollo de la ciudad que están contempladas en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Cómo hemos logrado evidenciar nuestro aporte, por ejemplo, en temas ambientales, en temas de salud pública o en otros temas de desarrollo económico de la ciudad que no son tan evidentes precisamente porque lo que siempre hemos mostrado es lo que tenemos que hacer como misión, es en el tema de desarrollo de infraestructura y las metas misionales de la empresa de compromiso. Entonces, eso ha sido bueno porque eso despierta el interés de la empresa y de las personas que lideran esos programas en seguir haciendo ese tipo de acciones y perderle el miedo, digamos, como al seguimiento o al control que pueden hacer los entes de control fiscal. Nosotros tenemos dos elementos. Uno que es, digamos que tenemos tres acciones estratégicas básicas. Uno, buscar el bienestar de nuestros trabajadores y su familia. El otro, el fortalecer todo el ciclo del talento humano. Y digamos, y mantener un buen clima laboral. Esas son como las tres. Y en ese sentido, en esos tres, tenemos también programas. Entonces, en el de mantener un buen clima laboral, tenemos un programa que le hemos denominado, o que le han denominado la gente, lo que es el calentamiento global. Y está asociado, digamos, a que el clima laboral en algún momento está un poquito caliente y cómo lo atemperamos. En ese sentido hicimos como un diagnóstico de cuáles eran como los elementos que había que mejorar. Identificamos que había que mejorar mucho la comunicación, que había que mejorar lo del trabajo en equipo, que había que mejorar mucho lo del trato entre los funcionarios. Tenemos también dentro del programa de calentamiento global, tenemos unas acciones que hacemos permanentemente como para mejorar el trato entre nosotros. Entonces, un viernes los directivos esperan a la gente a la entrada, por eso iniciamos el programa. Otro día hicimos unas muestras de afecto en donde hicimos como un concurso de muestras de afecto hacia nuestros compañeros y cosas así. Entonces, eso en términos de clima. En términos de desarrollo del ciclo del talento humano, estamos trabajando el tema de innovación y gestión del conocimiento, en donde, digamos, estamos construyendo lo que puede ser como un diálogo de saberes
entre las diferentes áreas de la empresa. Y vamos caminando a lo que pudiera ser la construcción de un instituto virtual del agua. Y también estamos en la parte de bienestar, trabajamos mucho con la familia y con los trabajadores. Hay trabajadores con algunas dificultades, digamos, emocionales. Hacemos mucha prevención con la ERP. Sí. Entonces le damos charlas sobre drogadicción, adicciones, estrés. Y tenemos también un programa que hacemos conjuntamente con los trabajadores, donde se van con la familia un fin de semana, digamos, grupos como de 50 trabajadores con la familia se van a América. Este programa además tiene una particularidad, y es que la empresa los apoya, pero ellos también ponen, o sea, Sí. nosotros le ponemos un día y ellos Sí. ponen el otro. Y digamos, más allá de las obligaciones que lógicamente tenemos en términos legales, Sí. y más allá de las obligaciones que se tienen en términos convencionales. Digamos, en términos convencionales nosotros tenemos 12 comités. El único que es legal es el COPASO, que es Sí. el comité paritario, pero tenemos el comité de deporte, el comité de desarrollo